y células B reactivas o autorreactivas. Como producto, estos linfocitos T y B pueden reconocer autoantígenos en los diferentes órganos y tejidos periféricos una vez salen de los órganos linfoides primarios donde fueron generados y van a generar respuesta inmune contra estos, generando daño tisular que se traduce en enfermedades con diferentes indicios de su fisiopatología. El fenómeno de autoinmunidad ocurre cuando la respuesta inmune se dirige contra células propias o tejidos propios y en última representa una falta o una falla de la autotolerancia. La respuesta autoinmune está principalmente mediada por linfocitos T y linfocitos B, cuando estos linfocitos B generan anticuerpos autorreactivos que reaccionan contra células y componentes propios. Aquí es importante que recordemos las patologías o enfermedades autoinflamatorias que fueron presentadas previamente y en las cuales se evidencia activación de mecanismos desde la inmunidad innata, los cuales van a generar inflamación persistente de los tejidos. Pero eso no se consideran enfermedades autoinmunes, ya que para clasificarlas como tal es necesario evidenciar linfocitos T o linfocitos B, productores de autoanticuerpos contra los tejidos propios. Lo normal en nuestra inmunidad es que una vez un antígeno invade nuestro organismo podemos formar, por ejemplo, anticuerpos si nos referimos a una respuesta humoral para tratar de contenerlos. Estos anticuerpos controlan y remueven esos patógenos y luego generamos algunos anticuerpos de memoria que van a proteger al individuo frente a una próxima exposición. Sin embargo, un paciente con una enfermedad autoinmune genera anticuerpos que reconocen antígenos propios y no derivados de agentes extraños o exógenos. Esos antígenos propios o autoantígenos inducen entonces la respuesta adaptativa que lo va a atacar y ese ataque genera daño tisular. Este va acompañado de una fuerte respuesta inflamatoria que no va a terminar hasta que no podamos eliminar. Pero en este caso, pues cuando se elimina un agente infeccioso, se acaba la respuesta inmune. En este caso siempre va a persistir porque tendremos siempre la disponibilidad de los autoantígenos. El fenómeno autoinmune es un fenómeno multifactorial en el que se involucran múltiples componentes genéticos, inmunológicos, epigenéticos, ambientales, hormonales, que van a determinar el desarrollo de la patología. Con respecto a la parte genética, podemos hablar de la predisposición, ya que estas enfermedades autoinmunes generalmente son enfermedades poligénicas en las que se presentan polimorfismos y mutaciones en diversos genes en diversos sitios de nuestro genoma, algunos de ellos por ejemplo relacionados directamente con la regulación de la inmunidad, como las moléculas CTLA4 que regulan la respuesta inmune, las moléculas o alelos específicos del HLA y en algunos genes blanco de esta respuesta inmune. Lo que vemos acá es una representación esquemática de algunas mutaciones que se han descrito previamente en los diferentes cromosomas humanos y cada uno de los colores representan las diferentes patologías autoinmunes en las que se ha reportado mutaciones en estos sitios. Acá tenemos lupus, tenemos lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 1 y tiroiditis autoinmune. Como mencioné en la clase de regulación de las células inmunes y de tolerancia, los fenómenos de tolerancia central y periférica garantizan la no respuesta contra los antígenos ubicuos o distribución sistémica en el caso de la tolerancia central y antígenos específicos de órganos y tejidos en el caso de la tolerancia periférica. Lo que vemos acá son ejemplos de enfermedades autoinmunes de los humanos clasificadas según sea su patología, órgano específica o sistémica. Estas patologías sistémicas están asociadas con daños en proteínas que tenemos en todo el cuerpo o ataque a esas proteínas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico tenemos autoanticuerpos que van a atacar DNA, proteínas nucleares que las encontramos en cualquier parte de nuestro organismo. Por el contrario, tenemos acá, por ejemplo,
patologías como la miastenia gravis, en la cual se generan autoanticuerpos que bloquean la placa motora al atacar los receptores de acetilcolina, que son expresados específicamente en estos sitios anatómicos. O tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que ataca las células beta del páncreas, entonces tenemos respuesta celular y humoral atacando solo el páncreas. Y así hay ejemplos de enfermedades tiroideas, el síndrome de Goodpasture atacando riñón y pulmón, la anemia hemolítica que ataca específicamente una proteína de los glóbulos rojos, entre otros. ¿Cuál es la relación? Como mencionaba previamente, existe una asociación de diversos factores genéticos, ambientales, inmunológicos para la inducción de la inmunidad o de la autoinmunidad, y uno de ellos son los agentes infecciosos. En este caso, se han propuesto varias hipótesis que ayudan a entender cómo los agentes infecciosos pueden exacerbar los cuadros clínicos de las enfermedades autoinmunes. El primero de ellos se refiere al linfocito espectador. En este caso, lo que tenemos es una célula APC, una célula dendrítica que puede estar presentando antígenos propios. Sin embargo, en este contexto, recordemos que no hay PAMs o DAMs que puedan estar generando la maduración de esta célula para la posterior activación de una célula autorreactiva. Sin embargo, en el contexto de una enfermedad infecciosa, esos microorganismos podrían aportar los PAMs para que la célula se pueda madurar o activar y tener todas las señales necesarias para poder generar la presentación antigénica. Por ejemplo, la expresión adecuada de moléculas coestimuladoras. En este caso se cumplen todas las señales, el linfocito se activa eficientemente y va a ir a atacar el tejido para el cual ha sido dirigido. Estos eventos también son incrementados frente a diversos componentes o alteraciones estructurales como el daño tisular, ya que cuando se presenta el daño tisular pues se exponen antígenos que estaban ocultos al sistema inmune. Por ejemplo, proteínas nucleares o proteínas citosólicas son liberadas tras el daño tisular al medio extracelular y allí estos nuevos antígenos son captados y presentados por las células dendríticas, por ejemplo. Otra hipótesis es el mimetismo molecular. Cuando hablamos de mimetismo nos referimos a una estrategia de camuflaje descrita en la etología, en el comportamiento animal, pero que en este caso representa antígenos presentes en los microorganismos que pueden tener una configuración similar a los antígenos propios o autoantígenos, generando una respuesta inmunológica cruzada. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una célula dendrítica o una célula presentadora que va a activar linfocitos específicos contra un patógeno, esos linfocitos específicos contra el patógeno podrían encontrar una proteína propia o autoantígeno en nuestros tejidos que sea muy parecida a la proteína del patógeno. En este caso el linfocito en lugar de atacar el microorganismo pues ataca el tejido propio que expresa esa proteína parecida a la del microorganismo. Para soportar esta hipótesis se han reportado múltiples proteínas de origen de los microorganismos que tienen alta homología estructural y química en su secuencia de aminoácidos con proteínas propias. En este recuadro se presentan algunos ejemplos que incluyen la proteína IE2 de citomegalovirus que tiene una región conservada y homóloga a una molécula de HLA-DR, proteínas derivadas de poliovirus con alta homología frente a los receptores de acetilcolina, receptor de insulina versus proteína E2 de papilomavirus. Ven los dominios conservados que se presentan en azul, que indican los aminoácidos iguales entre la proteína del virus y la proteína propia. Acá tenemos ejemplo con el virus de la rabia, con Klebsiella pneumoniae, con adenovirus, con VIH, con el virus del sarampión, los cuales podrían representar sitios de ataque que son conservados entre el virus y proteínas propias. Como les mencionaba, es un evento multifactorial requerido para el desarrollo de la enfermedad autoinmune que combina la susceptibilidad genética, la cual va a generar falla en los mecanismos de tolerancia o de autotolerancia, y esto permite que se formen linfocitos autorreactivos. Una vez en periferia, participan fenómenos externos y ambientales que incluyen los
eventos infecciosos, los cuales inducen la inflamación, la maduración de las células dendríticas y van a favorecer la activación de las células, en este caso linfocitos autorreactivos. Una vez activados, pues van a ir a los tejidos y van a atacar los propios tejidos generando daño e inflamación, lo que se traduce en las patologías autoinmunes. Hay otros cambios o elementos que participan o que condicionan la aparición de las enfermedades autoinmunes, los cuales incluyen cambios anatómicos de los tejidos, como los inducidos por la isquemia y la reperfusión, los traumas, la inflamación inducida por la expresión de autoantígenos, por ejemplo, la liberación de proteínas intraoculares luego de un estrés o de un trauma generado en una uveitis, por ejemplo, o durante una orquitis se pueden liberar componentes espermáticos que puedan generar respuesta inmune contra ellos. Otro elemento que ha sido muy debatido y muy estudiado es la influencia hormonal. Hay ejemplos de la alta prevalencia, por ejemplo, de enfermedades como lupus eritematoso sistémico en mujeres, y de hecho se ha demostrado en modelos murinos, en modelos de ratones, que los modelos de ratones con lupus, la enfermedad puede ser retrasada si se le administran hormonas de tipo andrógenos, es decir, el desbalance entre las hormonas esteroideas, en este caso andrógenos y estrógenos, condiciona el tipo de respuesta inmune que se va a generar. Y por lo general, los andrógenos se asocian con una mayor respuesta de tipo TH2 o respuesta humoral, en la que se incluye la formación de anticuerpos y por ende de autoanticuerpos responsables del fenómeno autoinmune. Es importante que recuerden que esta enfermedad autoinmune puede ser sistémica u órgano específica y esto corresponde con los fallos de la tolerancia central o tolerancia periférica respectivamente. Vamos a ver algunos ejemplos de la fisiopatología o de la inmunopatología de algunas enfermedades autoinmunes. La primera de ellas es la enfermedad de Graves, una enfermedad que cursa clínicamente como un hipertiroidismo, en el cual tenemos, este es el eje fisiológico de la hipófisis y la tiroides, en el cual la TSH se une al receptor de TSH tiroideo y estimula la síntesis de hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales generan un mecanismo de regulación negativa para controlar este ciclo. Sin embargo, los pacientes con autoinmunidad tienen producción de autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH. Estos autoanticuerpos funcionan simulando la acción del TSH, es decir, son anticuerpos que activan los receptores y mantienen una síntesis prolongada de la tiroides para producir hormonas tiroideas. En este caso tenemos sobreproducción de las hormonas tiroideas, las cuales cumplen con la regulación negativa de la hipófisis. Los pacientes no dejan de producir TSH, pero no es la TSH la inductora, sino que sus anticuerpos van a ser los inductores de las hormonas. Otro ejemplo que tiene que ver con la respuesta humoral es la patología denominada miastenia grave o miastenia gravis, en el cual se generan autoanticuerpos que van a la placa motora y bloquean los receptores de acetilcolina. En la placa motora fisiológica tenemos la liberación del neurotransmisor, la cual se une a los receptores y genera o induce la activación muscular. Sin embargo, en presencia de estos autoanticuerpos, que en este caso son bloqueadores, los anticuerpos evitan la unión del neurotransmisor, así que no hay impulso para inducir la activación muscular. La patología entonces, como no hay activación muscular, cursa con debilidad y de acuerdo al tipo de nervios o de estructura de placa motora afectada, con el avance de la enfermedad tendremos deficiencias respiratorias, entre otras. Lo grave de esta situación es que los medicamentos utilizados, por ejemplo los inhibidores de colinesterasas que favorecen un mayor tiempo del neurotransmisor en este espacio, pues no van a tener efecto con el tiempo porque no vamos a tener sitios disponibles para la unión del neurotransmisor, ya que los anticuerpos bloquean los receptores y progresivamente van a inducir su internalización y degradación. Esos anticuerpos pueden activar los mecanismos de ADCC mediado por las células NK, pueden activar las vías del complemento y pueden activar la endocitosis. Así que estos receptores de acetilcolina se van a internalizar y cada vez tendremos menos sitios disponibles para la unión del neurotransmisor y la activación de la señal muscular.
Muchas gracias.